Bueno, voy a ir compartiendo pantalla. Me dicen si se escucha bien, si se ve bien. Me pueden comentar por el chat. Sí, se ve y se escucha también bien. Buenísimo, gracias. Bueno, me presento un poco. Entonces, mi nombre es Martín, como dijeron. Yo estudié física y me dedico básicamente a lo que es análisis de datos, desde una parte más académica y desde una parte más comercial, si se quiere. Y bueno, la idea sería contarles algunas de las funcionalidades que se pueden desarrollar mediante la programación enfocada al análisis de datos. Entonces, bueno, para eso vamos a usar el lenguaje R. Y bueno, le quería preguntar si más o menos quiénes están familiarizados con algo de programación y con estadística, cuántos conocimientos tienen o cómo se sienten en esos temas. Si quieren, por el chat, si pudieran poner para tener una idea. Así vemos dónde hacemos más hincapié, ¿no? O bueno, si no, arrancamos de una. Bueno, vamos presentando entonces. Bien. Bueno, entonces, como dijimos, el nombre del taller es Taller de Análisis de Datos en R. Cualquier duda, contacto, después me pueden escribir al mail. Y vamos a contar un poquito. En una primera parte vamos a contar algunas cuestiones más introductorias al curso y más conceptuales, y después vamos a ver una parte más práctica donde vamos a ir viendo directamente código y viendo cómo implementar algunos análisis básicos, pero ya poniendo manos, digamos, a la acción. Entonces, objetivos del taller. Primero, la idea sería comprender la importancia de analizar datos, ¿no? O sea, mediante estas herramientas. Uno podría analizar datos de una manera más tradicional, pero ya en los últimos tiempos, cada vez más, la idea es centrar el análisis de datos de manera sistemática mediante lenguajes de programación que nos permiten generar análisis mucho más eficientes que de otras maneras, ¿no? Cuando uno se adentra en los lenguajes de programación, también tiene ventajas respecto a analizar datos mediante softwares que ya tienen algunos análisis implementados o funcionalidades en interfaces gráficas, pero cuando uno mete mano en el código puede tener mayor eficiencia en esos análisis. Vamos a ir viendo un poquito cuáles son esas ventajas. Entonces, por otro lado, familiarizarnos un poco con la metodología de programación, ¿no? O sea, tener un primer approach a lo que sería la programación orientada al análisis de datos. Después, contarles algunos conceptos básicos de programación que nos van a permitir después utilizarlos en otros contextos, en otros lenguajes, pero hay algunos conceptos nucleares que se usan en programación que van a ser extendibles a distintos lenguajes y a distintas aplicaciones de la programación que van a ser de utilidad para distintas áreas de su desarrollo profesional. Bueno, también el otro objetivo va a ser trabajar con datos reales, concretos. Vamos a usar una base de datos de ejemplo, pero vamos a importar datos desde un Excel y sobre esa base realizar análisis y ver algunos gráficos, algunos resultados. O sea, la idea es generar todo el proceso completo desde la importación de los datos, el filtrado de los mismos, después algunos análisis y ver resultados en cuanto a gráficos e incluso test estadísticos. Y bueno, y centralmente es motivar y dar ciertas herramientas para después profundizar en este campo y tener una idea de por dónde conviene ir para seguir aprendiendo. O sea, no vamos a ver en este taller, o sea, no es que van a salir
analizando datos de manera completa, pero sí van a tener una cierta noción, van a ver cómo, digamos, hacerlo de manera práctica, llevarse algunos conceptos centrales y algunas orientaciones que creo que les va a venir bien. Una cosa que no dije, la idea es separar este taller en 2 talleres. Primero vamos a hacer esta parte un poco más introductoria este día y después vamos a repetir otro donde ya vamos a adentrarnos un poco más en análisis un poco más profundos, más complejos, con las bases de este primer taller. Bueno, entonces la profundidad del curso, o sea, es algo que me interesa remarcar para alinear expectativas y para que ustedes sepan hasta dónde vamos a poder llegar. Entonces, la idea sería dar un pantallazo general y esto que les comentaba antes, ver el proceso completo de análisis de datos, desde que tomamos los datos, los filtramos, analizamos los datos, sacamos conclusiones, vamos a hacer test estadísticos y después, bueno, esos resultados que pueden incluir gráficos, etcétera, tenerlos a mano para presentarlos o publicarlos. Entonces, este taller está pensado como una primera aproximación y después, si ustedes le pueden dedicar más tiempo, pueden ir adentrándose. Hay muchos tutoriales en internet para ir profundizando más, muchos foros, etcétera. Bueno, incluso ahora también con ChatGPT también les puede dar una mano muy, muy importante para aprender y para ir probando cosas. Pero después del taller van a tener esa base mínima para arrancar. Entonces, conocimientos previos, en principio, asumimos que hay muy pocos conocimientos previos relacionados a la programación. Vamos a arrancar muy de cero y vamos a contar lo que son los procesos centrales, ¿no? El control de flujo, las variables, las funciones. Hay ciertos conceptos que son centrales de programación que, como les decía, van a servir para distintos lenguajes y no solo para programación orientada al análisis de datos, sino también para programación por ahí orientada a no sé, al desarrollo de páginas web, de aplicaciones, etcétera, ¿no? Esos contenidos centrales van a ser expandibles a otras áreas. Y es importante, o sea, mi intención sería que se queden con esas cuestiones centrales del taller. Bueno, después de matemática también, algunas cositas van a hacer falta, pero muy, muy poco, y lo vamos viendo, no creo que eso sea muy limitante, pero cualquier cosita me preguntan. Y después también de estadística, algún conocimiento básico, un histograma, la media, la desviación estándar, también cosas básicas, cualquier cosa me van consultando, pero no creo que sea un limitante. Bueno, la modalidad. Entonces vamos a introducir conocimientos más teóricos o más conceptuales para estos objetivos que les contaba y después una parte más práctica donde vamos a ir, yo voy a tener 2 templates, digamos 2 documentos con código y vamos a ir ejecutando el código y entendiendo cómo va funcionando esa ejecución del código en un entorno de programación que vamos a usar, que es RStudio, que es bastante usado, bastante conocido. El ideal sería que si pudieran tener el RStudio instalado, ustedes con los documentos podrían ir, digamos, probando las líneas de código, algunas cuestiones que vayamos haciendo, pero si no, tienen el material que va a estar después colgado en internet, y tanto el PPT como los scripts y los notebooks, así como, bueno, el video, va a estar disponible, así que pueden después tranquilos usarlo. Pero el que quiere ir probando, va a poder ir viendo en tiempo real cómo implementar estas líneas. Bueno, entonces, primer parte, vamos a contar un poquito de instalación de RStudio. No hay mucha magia en esto. Vamos a entrar a la página de RStudio. Vemos acá en la parte de productos. Hay un montón de productos, pero lo que queremos es el ID, ¿no? El ID, ¿no? El entorno de desarrollo. Entonces tocamos acá. Van a descargarse este programita. Es bastante pesado, tarda un poco en bajarse, pero después, bueno, se instala para Windows o para Mac o para
el sistema operativo que tengan, y bueno, después como cualquier programa se va instalando, se va abriendo y van utilizándolo. Entonces el que pueda, el que quiera, puede ir probando, instalándolo, y si no, lo pueden hacer después. Bueno, un índice de tema general como para tener a mano. Primero una introducción, vamos a contar algo de qué sería el análisis de datos, por qué vamos a usar R para hacer este análisis de datos, otros lenguajes que pueden ser comparables o reemplazar a R, el entorno de desarrollo que vamos a usar, que nos va a permitir analizar las variables, etc. Después otra segunda parte que va a ser, vamos a llamar los primeros pasos en programación, donde vamos a ver los conceptos básicos, después vamos a manipular datos con código y después vamos a visualizar datos. Y la tercera parte que sería más asociada a estadística, a test estadísticos, a modelados y algún otro tópico. La idea sería llegar hoy a ver los primeros las primeras dos partes y alguna cosita de la tercera. Y en el segundo taller vamos a hacer algún repaso de la primera parte más rápido, bastante más rápido, y después seguir con algunas cosas más profundas. Bien, entonces arrancamos por el tema de análisis de datos. ¿A qué nos referimos con análisis de datos? Entonces, bueno, cuando nosotros en estadística hablamos de estadística descriptiva, lo que hacemos es considerar una población, no sea un conjunto de medidas, de objetos, y de ese conjunto total lo que vamos a hacer es tomar una muestra, que va a ser un subconjunto de esa población. Entonces, con esa muestra vamos a calcular estadísticos. Estadísticos significa que vamos a calcular algunos numeritos, ¿no? Con algunas reglas y algunas cuentas matemáticas, vamos a calcular algunos números que nos van a servir para describir a la muestra, ¿no? Un estadístico puede ser la media, la mediana, que es el valor que divide a la mitad a la muestra, la desviación estándar o la varianza, que me habla de las fluctuaciones que tiene la muestra. Y bueno, hay un montón de estadísticos que uno puede definir para describir a la muestra, e incluso uno puede inventar algún estadístico particular que me sirva para ver algo muy puntual de una muestra particular que uno tiene, ¿no? Pero lo importante es que los estadísticos, junto con los gráficos, nos van a permitir describir a esta muestra. Entonces, estos estadísticos y estos gráficos lo que nos van a permitir va a ser tener una cierta descripción de la muestra, y después vamos a poder decir cosas no solo de la muestra, sino de la población, ¿no? Que esa sería la parte más de inferencia estadística y no tanto descriptiva, ¿no? Entonces, en la segunda parte, otro aspecto fundamental del análisis de datos es la estadística inferencial. Entonces, yo a partir de una población de la cual conozco solo un subconjunto de esa población, una muestra, voy a poder generar estos estadísticos y estos gráficos, de los cuales yo después voy a obtener información que me van a permitir generalizar los conocimientos que tenga de esa muestra a la población total. Entonces, por ejemplo, uno podría pensar acá en este gráfico, todas las barritas celestes serían un histograma, sería una descripción de la muestra, y a partir de eso yo lo que supongo es que la población tiene, en este caso estamos viendo una distribución, ¿no? Las probabilidades de un dado valor, por ejemplo, puede ser, no sé, la distribución de altura en una población de personas, infiero cómo es esa distribución en la población total a partir de la muestra. Entonces, conceptualmente sería eso, a partir de la muestra y de la estadística descriptiva donde yo describo la muestra, voy a inferir cosas de una población más general que en principio no conozco, ¿no? Un caso por ahí muy concreto es en las encuestas por ejemplo, de intención de voto, donde se muestrea quizás a 2.000 personas, 3.000 personas de todo el país. Uno, en base a eso, saca estadísticos de, bueno, cuál es el candidato más votado, la intención de voto, etcétera, y a partir de esos datos uno dice, bueno, estimo que en la población general este candidato tiene una probabilidad de ser votado de, no sé, entre 25 y 30%. Entonces, a partir de esos datos que yo obtengo, lo que hago es estimar ese intervalo de votación de ese candidato.
Entonces ese sería como un ejemplito para representar esto de la muestra y la población. Bien, después tenemos otra parte del análisis de datos que es el modelado, ¿no? Herramientas de modelado. Entonces, el modelado tiene que ver con la necesidad de comprender y cuantificar el funcionamiento de un sistema, ¿no? Uno puede describir un sistema de manera más cualitativa y puede definirlo o describirlo más de manera cuantitativa. Entonces, el modelado lo que hace es generar un esquema de un sistema, ¿no? Yo tengo un sistema que voy a poder medir y ese sistema que mido, como en general es muy complejo, tiene muchos agentes, digamos, tiene muchas relaciones que son difíciles de tener en cuenta todas, lo que hago es generar un modelo que va a ser un esquema simplificado de ese sistema, y ese esquema simplificado en el campo del modelado matemático o el modelado de datos, lo que tiene es una parte bien cuantitativa, o sea, yo le pongo números a las cosas y planteo relaciones matemáticas explícitas entre esas relaciones, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, no sé, perdón, podría hacer un modelo económico donde digo que la relación entre la masa monetaria y la inflación en un país tiene determinadas características, está modelada por una relación matemática, depende de varias variables, etc. Entonces, toda esa parte de modelado también entra dentro de lo que es análisis de datos y bueno, en particular vamos a ir viendo, ¿no? Pero todo lo que es programación pensada para análisis de datos me permite generar modelos relativamente fácil y obviamente depende del modelo, pero digamos, es una herramienta muy potente para el modelado. Y después otra parte interesante es el tema de las simulaciones computacionales, que también va a venir muy de la mano de lo que es la programación y el análisis de datos, ¿no? Las simulaciones computacionales básicamente tratan de, a partir también de simplificaciones de un sistema real, plantear relaciones entre los componentes de ese sistema y a partir de eso ver cómo evoluciona con algunas reglas relativamente sencillas que se implementan en esas simulaciones, ¿no? Entonces, como resumen, uno podría decir, bueno, voy a armar como una representación de juguete de un problema que es muy, muy complejo, y una vez que tengo esa representación de juguete, yo puedo ver cómo evoluciona, como si fuera una especie como un jueguito en la computadora, ver cómo evoluciona y ver los resultados. Entonces, ¿por qué está bueno esto? Porque yo puedo, en ese modelo de juguete, que se le suele decir, modificar los parámetros y decir, bueno, a ver, si yo muevo este parámetro, ¿cuál es el resultado final? Si muevo este otro parámetro, ¿cuál es el resultado? Si le agrego tal cosa, si le saco tal cosa. Entonces, la idea de eso es plantear múltiples escenarios posibles donde yo puedo sacar algunas conclusiones relativamente generales que después puedo ir a testear en cuestiones más prácticas, más aplicables. Entonces, por ejemplo, yo en mi trabajo de diploma lo que había hecho era una simulación computacional que pretendía analizar cómo era la evolución de una epidemia en una ciudad. Entonces planteábamos que teníamos muchas personas, cada persona podía estar infectada con una enfermedad, podía estar sana, podía estar susceptible a adquirir la enfermedad o podía ya tener inmunidad. Y entonces cada persona se contactaba con otras personas de la red que simulábamos y ahí veíamos cómo evolucionaba. Entonces uno, por ejemplo, en ese caso puede ver que hay ciclos, ¿no?, donde hay mayor cantidad de contagios y después disminuyen propiamente por el sistema, más allá de la vacunación, etc. Entonces la cuestión es que uno puede evaluar múltiples escenarios de una manera muy fácil, en algunos casos donde uno no puede tener un experimento que acompañe, ¿no? Porque yo, para ver cómo evoluciona una epidemia, tengo dos complicaciones. Primero, que tarda mucho tiempo, y segundo, que en el medio hay un sistema que tiene personas y que uno no puede hacer experimentos por cuestiones éticas, ¿no? Entonces, esta herramienta de las simulaciones computacionales también va a estar fuertemente relacionada con la programación y con el análisis de datos, y es otra de las facetas que uno puede explorar si se mete en el mundo de
de la computación, ¿no? Entonces, de la programación. Entonces tenemos una parte de estadística descriptiva, donde vamos a describir una muestra, una parte de estadística inferencial, donde vamos a decir algo de una población a partir de una muestra, una parte más de modelado, donde vamos a hacer un modelo explicativo, cuantitativo, ¿no? Con relaciones particulares para un determinado sistema, y después la parte de simulaciones computacionales, que es como extender esto del modelado y darle más potencia para poder testear distintos casos. Todas estas cuestiones vamos a poder abordarlas mediante la programación orientada al análisis de datos. Bueno, me había faltado la parte de aprendizaje automático. Entonces también todo lo que es aprendizaje automático, machine learning, redes neuronales, todos los modelos asociados a inteligencia artificial, como ChatGPT, etcétera, tienen una base muy fuerte, obviamente de matemática y de estadística, pero de programación, ¿no? Entonces, acceder a estas herramientas nos permiten hacer un uso por ahí más flexible y más eficiente de estas herramientas. Uno, por ejemplo, puede llamar a una API que ejecute una API es una funcionalidad, ¿no? Como si fuera una función a través de Internet, donde uno puede ejecutar algo, algún algoritmo de lenguaje y tener ese resultado y manipularlo todo mediante programación. O sea, entonces no es el usuario que tiene que entrar, sino ya programo que se genere un análisis, por ejemplo, de inteligencia artificial, utilizando programación. El aprendizaje automático básicamente sirve para poder predecir, ¿no? O sea, yo le doy muchos datos a un algoritmo y ese algoritmo lo que me permite después es generar una predicción de si se cumplen las mismas condiciones, ver cuál sería el resultado de eso. Entonces, bueno, como vieron, hay muchos aspectos que podemos abordar y que podemos encarar con la parte de programación. Y otra cosa que me parece importante destacar es que, más allá que por ahí ustedes después no se dediquen enteramente a programación, e incluso más allá de que ustedes no realicen análisis de datos específicos utilizando programación, está muy bueno tener un cierto conocimiento, incluso una mínima experticia en estas cuestiones, porque lo que nos permiten después en el desarrollo de la vida profesional es poder charlar con gente, ¿no? Con no sé, compañeros de trabajo, clientes o proveedores que estén en estos temas. Entonces, uno al tener una idea de cómo funciona y cuáles son los requerimientos, por ahí qué cosas es posible lograr, qué cosas por ahí son más difíciles, si algunas de esas cuestiones requieren muchísimos recursos o por ahí con poquitos recursos lo puedo abordar. Entonces, todo ese conocimiento sirve a pesar de uno no dedicarse exclusivamente a eso. Entonces, está bueno tener cierto conocimiento en programación y en análisis de datos para estas cuestiones. Entonces, ¿por qué vamos a analizar los datos programando en R? ¿No? Tenemos muchas formas de analizar datos. ¿Por qué vamos a usar programación y en R? Entonces, primero, lo que nos permite analizar los datos mediante programación es generar análisis sistemáticos, ¿no? Es generar análisis que puedan repetirse de una forma similar o análoga muchas veces, y eso sirve para generar análisis más eficientes, ¿no? Yo no tengo que repetir 20 veces el mismo análisis, donde uno en la realidad le termina pasando eso, ¿no? Que por ahí tiene que generar la misma forma o el mismo tipo de análisis en muchos casos distintos, ¿no? Entonces, una vez que uno lo tiene sistematizado con líneas de código, uno repite ese proceso de una manera muy simple, que es apretando un clic. Si uno tuviera que hacerlo mediante otras herramientas, por ahí tiene que generar ese análisis reiteradas veces. Bueno, otra cuestión súper importante es que es automático, ¿no? Uno, como decía recién, al apretar un clic, ese análisis se ejecuta. Entonces, eso termina generando de mínima una velocidad que de otra forma no tendría. Después tenemos, a partir de estas dos cuestiones que nombramos, la oportunidad para minimizar errores humanos, ¿no? Cuando uno se equivoca por cositas muy chiquitas, bueno, no sé, depende, por ejemplo, en un programa de análisis de datos que tiene una interfaz tipo el estadística, SPSS,
o alguno de esos programas, no sé si conocen, pero donde tenemos más una interfaz gráfica y a partir de esa interfaz gráfica vamos generando análisis particulares. Siempre uno puede olvidarse de algo, generar una diferencia entre un análisis y el otro, y es muy difícil esa sistematización y evitar esos errores humanos que siempre están. Entonces, este es otro aspecto importante de por qué vale la pena analizar datos mediante programación. Bueno, otra cuestión importante es la posibilidad de escalar análisis, ¿no? Si uno lo hace para un conjunto de datos relativamente chiquito, uno después puede generar ese mismo análisis a gran escala de una manera muy, muy fluida y muy sencilla. Bueno, esto es un poco lo que les comentaba, ¿no? Respecto a otros programas, otros sistemas como el SPSS, SPSS y el Estadística o algún otro, donde tenemos análisis que dependen más de la interfaz de usuario, analizar datos programando, analizar datos y programando me permite tener una mayor potencia y mayor flexibilidad. Yo puedo ir modificando pequeñas cuestiones del código y generar, no sé, 25 análisis diferentes con pequeñas diferencias, copiando el código y cambiando cositas muy, muy pequeñas. Entonces, todo eso resulta muy valioso para lo que es el análisis de datos. La parte mala es que la curva de aprendizaje es más lenta, ¿no? Y hay que tener paciencia para aprenderlo. Este tipo de programas, al ser muy basados en una interfaz gráfica, es bastante más ameno para utilizar, y cuando uno entiende una secuencia de pasos para realizar un análisis, ya sale. En la parte de programación, si uno tiene cierto rechazo o si le cuesta entender el código, bueno, es un poco más lento ese aprendizaje, pero no es difícil. Bueno, y también lo que nos permite es personalizar esos análisis, cambiar pequeñas cuestiones, generar análisis nuevos que por ahí no están implementados en otros sistemas, ¿no? Uno puede inventarse alguna métrica específica para que sea sensible a determinada cuestión. No sé, por ejemplo, si uno quiere analizar el comportamiento de las personas en una aplicación web, uno puede decir, bueno, me interesa ver qué pasa cuando el usuario hizo esto y después hizo tal cosa, y después si fue a comprar tal producto o si se fue de la app o lo que sea. Todas esas cuestiones terminan siendo análisis muy personalizados, o sea, muy específicos, dependiendo del problema, que puede ser diferente, y también dependiendo de lo que uno esté buscando. Entonces, eso un poco aplica a las características de analizar datos en base a programación, pero nosotros dijimos que vamos a usar R, ¿no? Que R es el lenguaje de programación para analizar datos que vamos a usar, pero podríamos usar otros lenguajes. Entonces, vamos a ver algunos de los lenguajes que suelen usarse para el análisis de datos, para que ustedes tengan de referencia, y vamos a hacer una mini comparación entre ventajas y desventajas de cada uno. Entonces, el primero que voy a mostrar que quiero comentar es MATLAB, que, bueno, es muy útil para trabajar con matrices, ¿no? Matrices de datos, con la desventaja que tiene una licencia paga, ¿no? Entonces, en muchas disciplinas suele usarse MATLAB, y en general pasa eso, que algunas disciplinas, algunos campos, ya vienen con una tradición de usar determinado lenguaje, determinado entorno, entonces un poco por inercia esos campos terminan adaptando ese lenguaje y en otros campos por ahí se usa otro. Lo que vale remarcar acá es que distintos lenguajes, en general, la mayoría de las cosas las vamos a poder hacer con cualquiera de estos lenguajes, que por lo menos los que voy a mostrar. Puede haber alguna ventaja, alguna cuestión más eficiente en algún programa, en algún lenguaje o en otro, pero todos cumplen la mayoría de las cuestiones centrales y tienen cuestiones nucleares, conceptuales, muy, muy similares. Entonces, por otro lado, tenemos Python. Python está muy, muy de moda en los últimos años, ya diría 5 o 10 años, y algunas de las características que tiene es que tiene una sintaxis muy sencilla. O sea, la sintaxis, ¿no? Son las palabras que yo uso para decirle a la computadora que haga tal o cual cosa. Esas palabras son como bastante intuitivas, y la forma de escribirlas, ahora van a ver, ¿no? Pero los corchetes, los paréntesis, etcétera, eso es bastante
legible, es bastante ameno a la vista. Y bueno, este hecho de que esté muy de moda es importante, no por una cuestión puntual de que esté de moda, sino porque cuando un programa lo usa mucha gente, un lenguaje en este caso, aparecen muchos tutoriales, aparece una comunidad muy grande detrás que alimenta los foros. La mayoría de las dudas que tiene, por lo menos en un principio, están ya planteadas en Internet desde hace mucho y ya respondidas en Internet desde hace mucho. Entonces, toda esa comunidad y toda esa experticia colectiva que hay sobre un determinado lenguaje es súper útil cuando uno está trabajando en esto y más cuando está aprendiendo. Entonces, no solo es relevante que Python sea un lenguaje ameno, útil, eficiente, etcétera, sino que el hecho de que esté muy de moda suma mucho para eso. Una cuestión por ahí, un punto en contra que yo podría nombrar es que requiere de varias librerías extra, ¿no? Entonces uno cuando trabaja en Python tiene que, vamos a ver ahora cómo es el tema de importar librerías, pero tiene que importar varios módulos extra para determinadas funcionalidades. Pero bueno, en todo lo que es también Machine Learning, aprendizaje automático, digamos, y inteligencia artificial, Python también es bastante potente y bastante flexible. Entonces está bastante bueno para eso. Y R, que es el que vamos a usar, es particularmente fuerte para lo que es la implementación de modelos lineales. Entonces, un modelo lineal, básicamente, en una línea de código, en R uno lo puede implementar y puede tener esos ajustes de esos modelos lineales. Entonces está bastante bueno desde ese lado. Y después también hay una tradición bastante fuerte en el mundo académico, en el mundo científico, de utilizarlo para analizar datos. Y otra cosa que agregaría es que la parte gráfica es también bastante interesante, bastante buena en el lenguaje R. Entonces, la cuestión central de esto es que se lleven es que estos análisis que uno puede hacer en programación, análisis de datos, en realidad puede implementarlos en distintos lenguajes y hay mucho de con qué lenguaje uno se siente más cómodo o cómo llega a un determinado lenguaje por el lugar en el que estudia, el lugar en el que trabaja o simplemente por azar, ¿no? Y, bueno, y dos lenguajes más que vale la pena nombrar, más que nada para el tema de simulaciones. Yo acá puse Fortran y C++, pero un poco la idea central de esto sería que hay lenguajes de bajo nivel y lenguajes de alto nivel. Estos tres que nombré antes serían lenguajes de alto nivel. Que sea de alto nivel implica que uno tiene acceso a determinadas funcionalidades en un nivel donde ya mucha gente programó, digamos, la parte que está por debajo de lo que estamos poniendo. Nosotros solo ponemos una función que sería en la última capa y se ejecutan por debajo un montón de cosas que nosotros no conocemos de manera integrada para que esa función que nosotros estamos llamando arriba se ejecute correctamente. En los lenguajes de más bajo nivel, uno tiene acceso o tiene la necesidad de ir programando cada una de esas partecitas que nosotros necesitamos para cubrir esa funcionalidad de alto nivel. Entonces, ¿qué es lo malo de esto? Es que requiere mucho más trabajo por ahí implementar el mismo procedimiento en un lenguaje de alto nivel respecto a uno de bajo nivel. Pero la parte buena, que por eso remarco para las simulaciones, es que cuando uno lo ejecuta en bajo nivel, es como si uno tuviera acceso a las funcionalidades lógicas de los transistores o de la computadora a un nivel más bajo. Entonces, eso hace que sea más eficiente, que vaya más rápido y, en particular, para las simulaciones computacionales, eso está bueno porque suelen consumir muchos recursos. Entonces, si yo quiero aprovechar recursos, por ahí un lenguaje de bajo nivel me puede llegar a convenir más. Bueno, entorno de desarrollo, ¿qué vamos a usar? RStudio. El RStudio es un IDE que justamente me permite disponer de una pantalla para escribir el código, pero me permite ver también algunas características de lo que voy haciendo, ¿no? Las variables que voy usando, los datos que tienen esas variables. Me permite, por otra pantallita, por ejemplo, ver los gráficos posibles, ver en qué carpeta tengo determinados archivos, scripts, etcétera.
y al mismo tiempo tengo la consola, que es donde puedo escribir además líneas de código individuales y bueno, distintas funcionalidades que hacen a la gestión de todo el aparataje que hay detrás de programar, ¿no? Entonces me permite de una manera bastante amena integrar todo eso y no tener que programar con lo que se conoce como la consola, que es la pantalla negra, donde yo tengo que ir escribiendo o abrir un archivo de texto y generar todo el código ahí. Entonces está bueno tener algún entorno de desarrollo integrado. En este caso vamos a usar el RStudio. Entonces, ¿qué me permite este entorno de desarrollo? Primero, compilar instrucciones. Nosotros vamos a programar básicamente escribiendo líneas con palabras claves, y esas líneas con palabras clave, para que la computadora las comprenda, digamos, y en base a eso ejecute distintas acciones, necesitamos que haya un traductor que traduzca esas palabras de ese lenguaje a esas funcionalidades donde, en última instancia, vamos a dar instrucciones a los circuitos, ¿no? Al microprocesador, a la memoria RAM, al caché, digamos, a toda la parte más electrónica de la computadora para que haga lo que queremos que haga. Entonces, esa traducción entre el texto que escribimos y lo que hace realmente la computadora, podemos llamarlo como la compilación de esas instrucciones. Entonces, el entorno de desarrollo me permite pasar de esas palabras clave, de esas líneas de código o esas instrucciones a los resultados o los efectos que buscamos con ellas. Entonces, después tenemos la parte del entorno de trabajo, ¿no? Donde tenemos una pantalla donde vamos poniendo más el tema del código, otra pantalla, como decía recién, ¿no? Donde vamos viendo los archivos, las carpetas actuales, etcétera, el entorno de desarrollo, donde vemos variables, las historias de cambios, etcétera, y la parte de la consola y la terminal, ¿no? Más o menos eso lo fui contando en la filmina pasada. Bien, y otro aspecto interesante de los entornos de desarrollo integrado es que me permite generar notebooks. ¿Qué son los notebooks? Son documentos que permiten integrar, por un lado, texto, por otro lado, líneas de código, y por otro lado, el resultado de esas líneas de código, ¿no? El resultado de la ejecución de esas líneas de código. Entonces, uno puede ir combinando un documento donde por ahí va planteando, bueno, voy a hacer un análisis de datos de tal cosa. Entonces, para eso voy a usar tales datos que tengo en un archivo que, no sé, describo que tengo el archivo. Después pongo línea de código importando esos datos. Después de esa línea de código, por ahí digo, bueno, no sé, voy a hacer un análisis descriptivo. Entonces, uno puede ir mechando explicaciones de texto con líneas de código y con resultados. Eso está muy bueno, primero para aprender, está buenísimo porque si no es todo mucho más complejo. Y segundo, está muy bueno para compartir análisis con otras personas, porque uno está mostrando no solo los análisis que hace, los resultados, sino las líneas de código que utilizó. Entonces, la otra persona, si quisiera repetir el proceso, puede hacerlo de una manera muy sencilla. Y si quisiera también cambiar algo, también puede hacerlo de una forma muy sencilla. Y también es útil para uno si realiza un análisis y después quiere verlo, no sé, al año, ya tiene esa explicación y ese documento donde está todo integrado y resulta mucho más sencillo volver a retomar un trabajo, ¿no? Bueno, esa es un poco la intro. Vamos a pasar a lo que serían los primeros pasos en programación, donde vamos a ver esto que dijimos antes, conceptos básicos, manipular datos y visualizar datos. Entonces, bueno, vamos a pasar ahora a el R. Entonces yo ya lo tengo abierto, pero ustedes cualquier cosita, digamos, lo van a tener instalado, doble clic, lo abren y va a aparecer una pantalla similar a esta. Primero vamos a tratar de generar un documento nuevo para que ustedes vean cómo sería. Si yo vengo acá o a esta flechita o a File New, puedo poner un RScript, RNotebook, RMarkdown. Vamos a usar en principio un RNotebook que
es un poco lo que les conté recién, ¿no? Los notebooks que me permiten integrar texto y código. Un script sería solo la parte del script. Entonces tocamos en esto. Y entonces lo que tenemos es un template, digamos, de base. Y lo primero que vamos a ver acá es que tenemos este código que yo les comenté, perdón, este texto, ¿no? Donde, bueno, en este caso nos explican más o menos cómo comenzar con el proceso de programación. Y tenemos estas celdas que tienen un color un poquito más clarito, un celeste más clarito, que van a ser el código que vamos a implementar. Entonces, en este caso, primero aparecen estos 3 apóstrofes y 2 llaves que tienen la letra R, que significa que el código que va a estar encerrado entre esta línea y esta línea va a estar en el lenguaje R, ¿no? También uno podría generar con este RStudio otros lenguajes, podría implementar, digamos, otros lenguajes. Y entonces las líneas que van en el medio van a ser las instrucciones, ¿no? Esta sería la primera instrucción que vamos a ejecutar. Y entonces, en este caso, bueno, hay una función, plot, que yo voy a estar llamando y le estoy pasando una variable que se llama cars, ¿no? O sea, ahora vamos a ver qué son las funciones, las variables, pero estamos haciendo eso. Y fíjense que en estas celdas tenemos un botoncito acá que es el start, ¿no? Que dice run current chunk. O sea, cada uno de estas celdas van a llamarse chunk en este contexto de R y de RStudio. Entonces, yo puedo generar distintos textos acompañando a distintos chunks y después ir integrando varios. Entonces, si tocamos Start, debajo de la celda, ¿no? Debajo del chunk, vamos a tener el resultado de haber implementado esta instrucción. Entonces, en este caso, la función plot lo que hace es graficar y la variable cars tiene datos de ejemplo que ya vienen con R, donde tenemos datos de velocidad y de distancia. Entonces, cada puntito va a ser una combinación de un conjunto de datos que tienen una distancia y una velocidad. Entonces, vamos a plotear eso. Si queremos borrar el resultado de lo que acabamos de poner, tocamos en la crucecita esta y se borra. Entonces, lo que está pasando acá es que cuando yo le pongo Start, se está compilando esta línea de código, esa línea de código luego se ejecuta y el resultado de ejecutarla aparece debajo. Bien. Bien, ese sería cómo arrancar con un... voy a conectar con el... Perdón. Se me está quedando sin batería. Ahí estamos, perdón. Bueno, entonces vamos a comenzar con el script que vamos a utilizar en el taller. Vamos a tener 2 scripts. Uno es taller RA y otro taller RB. Vamos a arrancar con el primero. Entonces, lo primero que vamos a ver son el tema de las instrucciones. Entonces, recién vimos que teníamos una instrucción que usábamos la función plot y con eso ejecutábamos un gráfico. Entonces, las instrucciones, en términos generales, van a ser líneas de código, ¿no? Con distintas palabras clave que van a estar asociadas al lenguaje que estoy usando, lenguaje de programación, y cuando las ejecutamos, como decíamos, ¿no? Traducen al programa qué quiero hacer. Entonces, la primera instrucción que se suele implementar en los cursos de programación suele ser la función print, ¿no? Para imprimir un determinado mensaje, y se suele poner el famoso hola mundo, que acá yo lo modifico un poquito, puse hola qué tal. Entonces, cuando nosotros ejecutamos esta línea de código, aparece el resultado de esa instrucción, que es imprimir por pantalla el texto que yo puse entre paréntesis. Entonces, entre paréntesis, fíjense que yo el texto lo puse entre comillas, que es la forma en que el programa entiende que lo que le estoy pasando no es una instrucción, no es un nombre de una variable, no es, por ejemplo, una función, sino que es texto. Entonces, esta función print requiere que dentro de los parámetros que le paso aparezca un texto o algo que pueda convertirse en texto. Entonces, esa es la primera instrucción que vamos a llamar.
Bueno, para manipular datos, ¿no? Vamos a trabajar en programación con datos de entrada, digamos, manipulación de esos datos y luego datos de salida. Entonces, para manipular esos datos vamos a usar variables. Las variables, en términos prácticos, son como lugares o cajitas donde vamos a poner distintos datos y después vamos a poder pasárselas a funciones, manipularlas y luego también guardar los resultados. Entonces, dentro de lo que es la instancia que yo estoy, por ejemplo, en este notebook, todos los datos que se manipulen van a estar en variables, ¿no? Después yo los podría guardar en un archivo, pero en principio van a estar en variables. Bien, entonces lo primero que habría que hacer con una variable es definirla y asignarle un valor. Entonces, en R hay dos instrucciones que me permiten tanto digamos, la asignación de variables, de valores, que también implican una creación de una variable. Entonces, con este símbolo, que es el menor con el guión, o directamente con el igual, que por ahí es más intuitivo, nosotros vamos a crear una variable poniendo primero el nombre, después el signo igual, y después el contenido de esa variable. En este caso, el nombre de la variable, le puse nombre, y el contenido va a ser el texto hola. Entonces, cuando yo ejecuto este chunk, lo que hace la computadora es cargar en memoria, dejar un espacio en la memoria de la computadora para la variable que yo llamé nombre, y a ese espacio de memoria le asigna el valor hola. Entonces, como no hice otra cosa, solo asigné el valor a la variable, no aparece nada debajo del chunk ¿no? O sea, solo se generó la asignación del valor para la variable. Entonces, ¿cómo veo que se ejecutó realmente? Fíjense que en esta ventanita que dice Environment, tengo las distintas variables que se van generando en el entorno de ejecución y el valor que tiene. Entonces me apareció una variable que se llama nombre, que es como el nombre que yo le puse, y el valor que dice hola. Una cuestión importante es que a las variables les pongamos nombres que sean lo más descriptivas posibles del contenido que van a tener, ¿no? Entonces, si yo estoy en una base de datos y estoy cargando los teléfonos y quiero manipular un dato de un teléfono, por ahí conviene poner una variable que sea, no sé, n-tel o algo que me haga referencia a que estoy guardando un número de teléfono, ¿no? Entonces, eso puede sonar medio obvio al principio o medio innecesario, pero cuando empieza a escalar el análisis o digamos, el código que estamos usando para programar, empieza a ser todo muy confuso, entonces tener nombres precisos de las variables, y ahora vamos a ver también comentarios donde explicamos qué estamos haciendo, es súper importante para no perderse y también para recuperar en un futuro ese código. Bien. Otra cuestión súper importante es que todo este código que vamos ejecutando se va haciendo secuencialmente, obviamente temporalmente, o sea, yo primero ejecuto uno, se produce un cambio, ejecuto otro chunk, se produce ese cambio, pero dentro de cada chunk hay una secuencialidad también de orden de las líneas de código, ¿no? Primero se comienzan a ejecutar las líneas de código que están más arriba y se va yendo para abajo en la secuencialidad temporal de esa ejecución. Entonces, por ejemplo, ahora yo tengo una variable que se llama nombre, que tiene el valor hola. Yo acá voy a cambiarle el valor, porque voy a nombrar a la misma variable, le pongo el igual, que es el operador de asignación, y le cambio el valor y le pongo Martín. Y fíjense que después lo que hago es nombrar a la variable, es poner solo el nombre de la variable, y lo ejecuto. Entonces, cuando lo ejecuto, la respuesta, ¿no?, me genera Martín, ¿no? Porque le cambié el valor previo que tenía secuencialmente y después lo imprimí. Si yo hubiera puesto primero, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer una pequeña pruebita. Si yo primero la nombro a la variable, o primero le hago un print, y después le cambio el nombre, o sea, vamos a ejecutar este primero, o sea, acá le vuelvo a asignar a la variable nombre el valor hola. Si primero muestro por pantalla el valor y después le cambio el nombre,
Fíjense que me queda el valor anterior. O sea, el valor que tenía originalmente, que era hola, me lo va a sacar por pantalla porque se ejecuta antes, y luego le asigno un nuevo valor. Entonces, el nuevo valor en la variable queda actualizado, pero lo que imprimió es el valor previo que tenía. Si yo ahora lo vuelvo a ejecutar, ahora sí se va a imprimir Martín porque es el valor que... ¿Sí? ¿Alguien habló? No. Bueno, seguimos. Bueno, dentro del código lo que vamos a hacer es escribir comentarios, ¿no? Estos comentarios, como les decía antes, me permiten ir describiendo qué estoy haciendo, qué hace cada línea de código, por qué hice determinado procedimiento, y permite que todo lo que vaya haciendo sea mucho más entendible. Esto es fundamental, primero para uno cuando está programando, porque sabe qué está haciendo, pero también es muy importante si yo quiero, para dos objetivos. Uno es para compartir el código con otra persona, que suele ser algo muy, muy común. Si yo le doy un código que está comentado, que los nombres de las variables suele ser bastante descriptivo, etcétera, es mucho más fácil de entender y se ahorra muchísimo tiempo de ida y vuelta para entender qué está haciendo ese código. Y después es súper importante también cuando uno genera un análisis que por ahí en el momento lo tiene re claro, dice, no, esta variable es esto, acá estoy haciendo esto, lo otro, porque lo está trabajando en el momento, pero por ahí lo retomás en 2 meses y no te acordás qué hiciste, no tenés ni idea por qué pusiste eso ahí, qué está haciendo, o por ahí lo terminás sacando, pero te lleva mucho tiempo. Entonces, los comentarios nos ayudan muchísimo para eso. Entonces, ¿cómo hacemos un comentario? En un chunk que tenemos acá, ponemos el signo numeral y todo lo que escribimos ahí queda como un comentario. Fíjense que cambia un poquito el color, queda en gris y además cambia también la tipografía. Y entonces, esto que vamos a correr ahora no tiene efecto. Es como que el entorno de desarrollo no lo compila, lo pasa de largo. Si yo le saco este símbolo, esto lo toma como si fuera una instrucción. Pero como es una instrucción que no tiene sentido, dice, no, esto no sé qué es, no lo conozco, entonces no lo entiende. Entonces, bueno, conclusión, los comentarios son muy útiles y van a agradecer después que uno incorpore esa forma de programar comentando todo lo que se pueda. Bien, entonces, ¿cómo podemos recuperar el valor de una variable? Una forma es imprimirla por pantalla, ¿no? En este caso, nosotros como estamos aprendiendo, todo lo que podamos ver por pantalla nos va a resultar más fácil entender de qué es lo que está atrás en las variables, que por ahí termina siendo un poco abstracto, ¿no? Pero fíjense que acá en el environment tenemos 2 variables, una que se llama nombre y que tiene el valor de Martín, y otra que se llama otro nombre y tiene el valor de Pedro, ¿no? Que fue la que ejecutamos acá. Entonces, si yo pongo print y el nombre, me va a imprimir el valor de la variable nombre, ¿no? Entonces, acá fíjense que lo comento. Dentro de la función print yo le puedo pasar texto, como hacía en este caso, que lo pongo entre comillas, y le puedo pasar también variables. Esas variables van a referenciar, ¿no? Van a hacer una referencia al valor que guardan. Entonces, si yo pongo print nombre, no me va a imprimir la palabrita nombre, sino me va a imprimir el contenido de esa variable, que en este caso es Martín. Entonces, si le pongo start, me imprime acá, fíjense la primera instrucción, me imprime Martín. Ahora, si yo pongo print y pongo, entre comillas, lo mismo, nombre, esto ya lo toma como un texto. Entonces, lo que imprime directamente no es la referencia de la variable y el contenido que guarda, sino imprime directamente el texto nombre que yo le pasé. Bueno, reasignación de valores para las variables. Entonces, nosotros podemos reasignar un valor para una variable, como ya lo hicimos arriba. Entonces, la variable nombre, si tiene el valor Martín, yo la vuelvo a reasignar. O sea, este operador igual es un operador que me permite asignar un valor inicialmente e implícitamente definir esa variable, o sea, la crea,
Y al mismo tiempo, cuando ya está creada la variable y yo uso el operador igual, lo que hace es actualizar ese nombre, ¿no? Entonces se borra el valor que tenía antes, se actualiza e imprime ahora el nuevo valor. De nuevo, esto es importante tener presente la secuencialidad en el cambio de los valores de las variables, porque a veces uno no se da cuenta y termina ejecutando un código pensando que hay un valor previo o no lo ejecuta después de un cambio, entonces lo ejecuta con valores viejos y eso termina generando errores. Bueno, voy a contar muy rápido el tema de los tipos de variables. En general, en un curso de programación formal esto lleva bastante más tiempo, pero el punto es que las variables tienen distintos tipos, ¿no? Pueden guardar distintos tipos de datos. Entonces, especificar el tipo de dato de una variable va a generar una facilidad y una eficiencia a la hora de manipularlos o de procesar esos datos. Entonces, ¿qué tipos de variables tenemos? Tenemos una variable que guarda números enteros, ¿no? Por ejemplo, el 1, el nombre de este tipo de datos es integer. Variables que guardan datos numéricos, donde ya puedo tener valores decimales, no enteros, ¿no? El tipo es numérico. Character, que van a ser cadenas de texto, puede ser un único carácter, o puede ser una cadena. Factor, que van a ser, es un tipo especial que vamos a ir viendo más adelante cuando veamos data frame, pero lo que me permite es cómo identificar un valor dentro de un contexto, de una lista de muchos valores, identificar un valor único, ¿no? Pero bueno, es un tipo especial. Después tenemos las variables lógicas, ¿no? Que van a tener valores 0, 1 o digamos true o false, ¿no? Verdadero o falso. O sea, tenemos valores binarios, ¿no? Tenemos dos tipos de valores para esas variables. Entonces se llaman variables tipológicas. Otra cosa que no dije, es importante o puede ser útil el tema de los tipos de datos, porque, por ejemplo, esta variable lógica, al tener dos valores posibles, el espacio que ocupa en memoria es muy poquito, ¿no? Porque es un bit, ¿no? Puede estar o prendido o apagado. Ahora, si yo le paso una cadena de texto, eso ocupa mucho más espacio en la memoria, porque tenemos un montón de información en una letra y más en un conjunto de letras, ¿no? Porque hay más opciones disponibles. Acá, al haber solo dos, el espacio de memoria que ocupa es muy poquito. Después tenemos, bueno, valores perdidos o datos vacíos, que son, bueno, distintos tipos de datos. Entonces, nosotros acá vamos a generar estas variables, ¿no? Var num, le ponemos un valor numérico, var texto, le ponemos una cadena de texto, y var log, de lógico, le ponemos el valor true. Fíjense que cada dato lo pone de distinto color, porque identifica ya la computadora que es un tipo de dato. Entonces, cuando asignamos un valor a una variable, directamente le va a asignar el tipo de variable en base a ese dato. En otros lenguajes, uno tiene que declarar la variable, tiene que decir, no sé, crear variable var num de tipo numérico. Y recién ahí le puedo asignar un valor que tiene que ser numérico. Si yo a esa variable que definí como numérica le paso un valor de texto, me tira error, ¿no? Entonces, bueno, cuando ejecuto, directamente me va poniendo los distintos resultados. Entonces, esto la computadora lo está interpretando como un texto, entonces fíjense que me lo devuelve en comillas. Esto ya me lo devuelve como un valor lógico, ¿no? Como true o como false, y esto como un valor numérico. Bueno, no es súper relevante, pero uno puede borrar las variables porque a veces tiene mucha información dando vuelta y no quiere utilizarla. Entonces, con el comando remove, ¿no? La R y la M, entre paréntesis el nombre de la variable, lo que vamos a hacer es borrar esas variables. Entonces, le damos start al chunk y todas las variables que teníamos las fuimos borrando con este comando. Bueno, una cosa que suele pasar mucho en programación es que la computadora, digamos, con el entorno de desarrollo nos tira errores. Esos errores, obviamente, nada, son cosas que están mal escritas
y no tienen, o sea, tienen alguna equivocación detrás, pero de manera más general los errores terminan siendo informativos mientras uno va armando un código. Uno va armando un código y va, digamos, sumando distintos ladrillitos de instrucciones y lo va probando mientras lo va armando. No es que en general uno no arma un código todo de una, escribe dos hojas de código y después lo ejecuta. Uno va probando, va diciendo, a ver, voy a poner este nombre, esta variable, voy a hacer tal análisis, voy a hacer esto, y va probando los distintos chunks, ejecutando y probando ese código. Entonces, el hecho de interpretar esos errores, de ver qué tipo de errores estamos teniendo, nos da mucha información para ir construyendo el código más allá de que nos equivocamos. Entonces, por ejemplo, fíjense, si yo genero una variable, declaro una variable, le paso el valor Carlos y después la borro y quiero imprimir el valor, cuando vaya a pasar esta variable, como esta variable no está definida porque la acabo de borrar, me va a tirar error en print nombre, objeto, nombre, no encontrado. O sea, como que esta variable, como ya la había borrado, no la encontró. Entonces, de nuevo, conclusión de esto, todo ese feedback que nos dan los errores mientras estamos construyendo un código es súper valioso, o incluso para probar, ¿no? Dice, a ver qué pasa si hago esto, metí el error o no. Es súper importante y no hay que espantarse cuando uno encuentra errores, sino es un recurso más para programar. Bueno, otro tipo de dato importante son los vectores. Hasta ahora vimos las variables que guardan valores únicos, digamos, ¿no? Pero tenemos también, bueno, acá me quedó, faltó una letra. Los vectores son como colecciones de datos ordenados. Entonces, vamos a guardar, por ejemplo, si yo tengo distintos valores numéricos, voy a generar esa serie de valores y vamos a usar la función C, ¿no? Que es concatenar, que lo que hace es justamente concatenar distintos valores en un vector y eso se lo asignamos a una variable, ¿no? O sea, el vector sigue siendo una variable. Entonces, si ponemos start, no dije nada, pero cualquier duda que tengan, obviamente interrúmpanme si algo no se entiende, un poco tarde lo aviso, pero cualquier duda que tengan del código o lo que sea, me van interrumpiendo. Entonces, ejecutamos esto y guardamos toda la serie de valores en esta variable, en este vector, y cuando lo nombramos, van a imprimirse estos valores. Fíjense que acá, en la cajita de environment, tengo el valor de la variable, y acá me aparece números 1, 2.6 entre corchetes, ¿no? Eso significa que tengo un vector que es numérico, es decir, que guarda datos numéricos, y tiene del primer elemento al sexto elemento, o sea, tiene 6 elementos y acá me da los valores, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, que son estos valores que yo le pasé acá. Así como definimos vectores con valores numéricos, podemos definir vectores con valores de texto. Vamos a generar secuencias de datos, que en este caso, en vez de ser números, van a ser texto. Entonces, de nuevo, fíjense que acá tenemos el vector de texto, en vez de decir numérico, ahora dice CHR de character. Tenemos 3 elementos, entonces va del 1 al 3. Y los valores son árbol, casa, persona. De nuevo, otra posibilidad es definir otro tipo de vectores, que son vectores que tienen valores lógicos, ¿no? Estos valores que pueden ser binarios, ¿no? 0 o 1, true o false, etc. Entonces acá le hacemos un vector que tenga primero un valor verdadero, después otro valor verdadero, después otro valor falso y otro valor falso. Entonces lo imprimimos y de nuevo acá, fíjense que me genera el vector long, me dice que es logical y tiene 4 valores. Bueno, la limitación de los vectores es, en R por lo menos, no podemos mezclar distintos tipos de datos. En otros lenguajes sí. Cada lenguaje tiene como su particularidad, su regla, que en principio es arbitraria, pero que me permite hacer alguna cosa o no. Entonces, cuando uno pasa de un lenguaje a otro, tienes esas cositas que por ahí se traba al principio porque tiene que aprender esas reglas diferentes. No lo remarqué tanto al principio, quiero aprovechar para remarcarlo más.
todo lo que aprendamos acá, si bien estamos aprendiendo en el contexto del lenguaje de R, son cuestiones que hacen a las cuestiones básicas de programación. Por ejemplo, el tema de variables. Las variables van a estar en cualquier lenguaje de programación porque es la forma que tenemos de manipular datos. Entonces, estas cuestiones más conceptuales y más nucleares van a estar en cualquier otro lenguaje, y la idea es no hacer un taller específico de R en el sentido de aprender bien la sintaxis de R súper perfecta, sino que usando R la idea es contarles algunas cuestiones básicas de programación que ustedes después puedan incorporar y puedan usar en el lenguaje que quieran, o que puedan tenerlo como un pantallazo general para usarlo en otros lenguajes. Bien, indexación. Si yo tengo un vector, tengo un montón o tengo una serie de valores que tengo guardados en memoria, ¿no? Entonces, a nivel abstracto tengo valores guardados secuencialmente en la memoria de la computadora. Entonces yo puedo tratar de voy a indexar esos vectores para recuperar los valores específicos, no todos, sino los de una posición en particular, o eventualmente reasignar valores a ese vector. Entonces, si yo ejecuto esto, fíjense que imprimo el tercer valor de este vector txt que había definido acá. Entonces el tercer valor es persona, me devuelve solo persona. Yo también puedo llamar a ese tercer elemento y reasignarle un valor, ¿no? Con el mismo operador igual, solo para el tercer elemento digo que se llame perro. Entonces cuando ejecuto y vuelvo a imprimir, fíjense que imprimo todo el vector, ya no solo el tercero, sino como hacía antes acá, entre corchetes le paso el índice que quiero. Entonces acá vuelvo a imprimir todo y fíjense que cambió el último elemento de persona a perro. Una extensión de esto del indexado es el slicing. El slicing lo que permite es, de alguna manera, indexar varios elementos. O sea, no solo obtener uno, sino obtener un conjunto. Entonces acá, para realizarlo, lo que hago es llamar desde el elemento 2 hasta el 3. Para eso pongo los dos puntitos, ¿no? Entonces tengo un vector, le pongo corchetes y pongo los elementos entre 2 y 3. Entonces lo ejecuto y me va a devolver solo casa y persona, ¿no? El primero no me lo devuelve, solo desde el 2 hasta el 3. Bueno, podemos hacer lo mismo con vectores numéricos, desde el tercer elemento hasta el sexto elemento, me devuelve estos elementos. Y también podemos modificar un conjunto de valores específicos con esto del slicing. Entonces, por ejemplo, si yo al elemento 2 y el elemento 3 los quiero reemplazar de una por dos valores, les tengo que pasar un vector donde tenga dos valores, ¿no? Justamente. Entonces, referencio el valor número 2 y número 3 del vector y le asigno otra secuencia de valores de longitud 2 y luego lo imprimo. Entonces, fíjense, primero tengo árbol, casa, persona, imprimo solo del 2 al 3, que sería casa, persona, y después del 2 al 3 lo que hago es actualizar ese valor, ¿no? Entonces, estos dos que eran casa y persona, o sea, estos dos de acá, les asigné perro y gato, entonces me queda posteriormente en el vector árbol, perro y gato. Entonces puedo ir modificando esos valores. Esto que estamos viendo, si bien parece muy general, cuando vayamos al análisis de datos va a ser importante, porque uno cuando tiene un conjunto de datos por ahí quiere encontrar algún dato particular o quiere reemplazar los valores de la tabla de datos que, no sé, sean mayores a 5 o que cumplan tal condición. Entonces, para eso, todo el tema de vectores y el indexado y el slicing es fundamental. Bueno, también podemos reemplazar valores no contiguos, ¿no? Acá yo le paso para slicear el valor 1 y el 3 en un vector, entonces me devuelve el valor 1 y 3 acá, y acá lo reemplazo por otros dos nuevos. Bueno, nada. Matrices. Las matrices van a ser vectores bidimensionales, o sea, es como si fuera una tabla. Yo tengo el número de columnas y el número de filas. Entonces, ¿cómo lo defino? Le voy a pasar esta palabrita clave, matrix, y estos van a ser los valores que tienen, van a ser del 1 al 12,
y le digo que tiene 3 filas, ¿no? Y 4 columnas, nRow y ncol, y después voy a mostrar en pantalla esa variable. Entonces fíjense que los valores del 1 al 12 los usó para rellenar estos valores. Primero yendo, aumentando las filas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En las 3 columnas que le dije, perdón, en las 3 filas que le dije y las 4 columnas, ¿no? Tenemos 4 columnas y 3 filas. Después también podemos rellenar con una serie específica de datos, ¿no? Acá le paso 4 valores y le digo que tengo 4 columnas y 4 filas, y cuando hago esto, fíjense que empieza a repetir, ¿no? Cargo con el 10, el 5, el 6, el 9, cuando me quedé sin elementos, vuelvo a cargar 10, 5, 6, 9 secuencialmente. Entonces, bueno, las matrices son una extensión de los vectores bidimensionales. Pero si yo quiero generar estructuras de datos más complejas, que van a ser las que vamos a usar para adquirir datos nuevos, vamos a usar los data frames. Los data frames me permiten algo que no me permitían los vectores, que de alguna forma es mezclar distintos tipos de datos. Entonces, voy a llamar un data frame, le voy a poner este nombre, llamo a esta, digamos, a esta instrucción particular que es data.frame, y le voy a pasar que tenga un campo que se llame entero con valores del 1 al 4, coma, otro campo que se llame factor, que vamos a pasarle como distintas clases, ¿no? Vamos a poner A, B, C, y bueno, acá repetimos la A. Después otro campo que sea número y otro campo que sea cadena. Entonces, cuando después mostramos el data frame, esto sí va a ser una tabla más, un poco más, con mayor estructura. Entonces tenemos los títulos, ¿no? De cada uno de los campos, ¿no? Cada uno, fíjense que me dice el tipo de dato que tiene. Esto tiene un dato entero, esto tiene un dato que es tipo factor, este tiene un dato que es doble, digamos, ¿no? O sea, un valor numérico con decimal, y esto una cadena. Entonces, esta va a ser la estructura que vamos a usar más que nada para el análisis de datos y para ir manipulando datos externos. Indexados los data frames. Bueno, de una forma similar, si yo al data frame le paso el número de fila y el número de columna, ejecuto y me va a devolver el valor de la fila 1, columna 3, ¿no? Si vengo acá, veo fila 1, columna 3, es el 1,2, este 1,2 que tengo abajo. Entonces puedo seleccionar datos de esa manera. De la misma forma puedo hacer el slicing que contamos recién, ¿no? Donde yo le paso en cada campo los índices que quiero. Entonces acá quiero del 1 al 3, o sea, el 1, el 2 y el 3. Y acá en la columna solo el 3. Entonces cuando ejecuto me va a devolver los valores de la tercera columna y de la fila 1 a la 3, ¿no? Entonces sería de la tercera columna esto de acá, la que dice número, y del 1 al 3. O sea, 1,2, 3,4, 4,5. Bueno, de la misma forma podemos generar secuencia de slicing, digamos, slicing con secuencias no contiguas, ¿no? Entonces yo acá le estoy diciendo, en un vector, que lo escribo con C, le paso el valor 1 y el 4, ¿no? Entonces voy a recuperar la fila 1 y la fila 4. Y la columna quiero que vaya de la 3 a la 4. Entonces acá me va a devolver eso que le pedí, ¿no? De la fila, la 1 y la 4, y de las columnas solo la 3 y la 4. Uno puede solo pasarle una de las dimensiones y dejar vacía la otra, entonces lo que pasa acá es que me devuelve todos los datos del campo, digamos, o la dimensión donde yo no le dije nada, y me devuelve solo la columna, en este caso, del otro campo, ¿no? Entonces cuando lo dejo vacío es como si me devolviera todo. Y después, si quiero devolver, si quiero, digamos, obtener los valores de una columna, lo que puedo hacer es usar el signo pesos y obtener los datos mediante el nombre de la columna o el campo, que se le suele decir. Entonces, si yo pongo bardf pesos factor, me va a devolver esto que tengo acá, que es esta columna factor A, B, C, A.
Bueno, operadores. Una cuestión muy importante también, central en cualquier lenguaje que vayan a hacer, son los operadores. Los operadores, digamos, lo que me permiten es generar entre uno o más valores una operación entre ellos y obtener un resultado en función del operador que sea. Entonces, lo más sencillo para arrancar es pensar en los operadores matemáticos o aritméticos, donde uno tiene la suma, la resta, la multiplicación, la división y la exponenciación. Entonces, la suma, por ejemplo, es un operador que, en base a los dos valores que yo le paso, me va a devolver un tercer valor que obviamente va a ser la suma. Entonces, cuando ejecuto esto, con el más, el menos, el asterisco para la multiplicación, la barra invertida para la división y el sombrerito para la potenciación, voy a obtener los resultados de las operaciones matemáticas que vamos a, también, ¿no? Se van a utilizar mucho en lo que es análisis de datos. Entonces, bueno, nada, acá acuérdense también que la raíz cuadrada, digamos, o las raíces, uno las hace como las potencias a la 1 sobre ese valor. Entonces, esto sería la raíz cuadrada de 4, que acá tenemos es 2. Entonces, tenemos los operadores aritméticos que me permiten generar operaciones aritméticas. En base a eso también podemos hacer operaciones combinadas. Acuérdense de usar también el tema de los paréntesis y corchetes para que el orden de la resolución de las operaciones sea el buscado. Después tenemos otros operadores que van a ser los operadores de comparación, que también van a ser muy usados en lo que es análisis de datos. ¿Qué es el operador de comparación? En algún punto es lo mismo, ¿no? Yo le paso uno o más valores, en general van a ser dos, a este operador, y lo que me devuelve en el caso de los operadores de comparación va a ser un resultado que es un valor lógico. Va a ser false o true. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos operador menor que, menor igual que, mayor igual que, igual, que lo ponemos con dos iguales, y distinto, ¿no? Entonces, cada uno va a tener ese significado. Bueno, estos son bastante intuitivos, pero el exactamente igual sería un operador que compara dos cosas y se fija si es igual. Si es igual, me devuelve true, y si es distinto, me devuelve false. En este caso, por ejemplo, si pongo 5 igual a 3, me devuelve false porque es distinto. Si pongo 5 y pongo el otro operador que es el distinto, ¿no? Me va a decir que es true, ¿no? Porque 5, al ser diferente de 3 y estar comparándolo de esa manera, me devuelve que es verdadero. O sea, el 5 es distinto al 3. Entonces, bueno, vamos a ver algunos ejemplitos de uso de los operadores de comparación. Entonces, fíjense, acá voy a comparar el 5 igual al 6 y el resultado lo voy a poner en esta variable resultado. Entonces, esto, como el 5 es distinto del 6, esto es false y lo guardo en esta variable y acá cuando la nombro lo imprimo. Entonces, fíjense que acá el primero me pone false. Cuando digo 5 es menor a 6, esto es verdadero. Entonces, como es verdadero, me aparece un true. Cuando pongo 5 menor o igual a 5, también es verdadero porque implica el igual y también me pone true. Lo mismo puedo hacerlo con texto, ¿no? Si yo pongo una variable que guardo una cadena y después pregunto si esa variable es distinta, por ejemplo, al valor que le puse, esto me va a devolver false, ¿no? Porque esto no es diferente, es igual. Al ser igual, me devuelve false. Si yo le agrego dos letras, le pongo start y ahí me va a devolver true. ¿Por qué? Porque el contenido de esta variable, que es gato, es diferente a gato con 3O. Y lo mismo puedo aplicar para un vector. Si yo tengo un vector con muchos valores y digo igual ese vector igual a un dado valor, me va a devolver un vector de valores lógicos donde el que sea distinto me pone false y el que sea igual me pone true. Entonces fíjense acá, casa está en el segundo y en el quinto. Entonces es solo el segundo y el quinto me devuelven true y todos los otros me devuelven false porque son diferentes. Operadores lógicos. Bueno, el otro tipo de operadores también muy utilizados son los operadores lógicos que me permiten combinar, como su nombre lo indica, valores lógicos. Entonces yo puedo hacer
combinar valores lógicos, por ejemplo, con el operador AND, ¿no? O el operador I también se puede llamar, el operador OR o el operador O, el operador distinto, y después tenemos otro operador que es el is_true, que es más propio de R. Pero digamos, los más importantes serían el AND y el OR. O sea, el AND va a devolverme true si los dos valores son true. Y me va a devolver false en cualquier otro caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, si pongo true and false, esto es false. Cualquier otra opción me va a dar false, excepto si yo pongo true and true. Entonces me permite combinar o digamos, obtener información de si se cumplen dos condiciones. Después, el operador OR me va a devolver true si hay una de esas dos que son verdaderas, sin importar que la otra sea falsa. O eventualmente, si las dos fueran verdaderas, también me devuelve true. Entonces, con el operador OR yo evalúo si alguna de las dos condiciones que estoy evaluando son verdaderas. Y después tenemos el operador distinto o negación, que me devuelve lo contrario. Si yo pongo not true, me devuelve false. Si pongo not false acá, me va a devolver true. Y el is_true me devuelve también, ¿no? Si es verdadera una determinada condición. Bueno, acá tienen la descripción. Estos son la misma tabla de lógica que se usa tanto en matemáticas como en lógica formal, en la parte más de filosofía, digamos. Entonces tenemos todos los posibles resultados. De nuevo, esto es bastante importante para lo que es indexar, o sea, cuando yo quiero seleccionar un conjunto de datos particular, no sé, si yo quiero comparar un conjunto de datos con otro, tengo que establecer determinado criterio, y cuando esos criterios son integrales, ¿no? Por ejemplo, uno puede decir, bueno, quiero que seleccionar todos los registros donde la edad es mayor a 20 pero menor a 30. Y además quiero que, no sé, que la altura de la persona sea menor a 1,80. Entonces, ahí voy combinando esas condiciones y a partir de eso genero estos operadores true y false para luego seleccionar esos datos. Bueno, ahora viene la parte de control de flujo, que es, de nuevo, súper importante en lo que es programación y si se quiere, es una parte que ya no es tan enciclopédica, sino que requiere un poquito más de parte de lógica o de ir asimilándolo, de ir practicando mucho para entenderlo. Pero básicamente el control de flujo lo que me permite es tomar decisiones dentro del código de manera automática, ¿no? Por ejemplo, yo podría decir, bueno, si el dato es mayor a tanto, entonces hacer este análisis. Pero si el dato es menor a tanto, entonces hace este otro análisis. Si el tipo de dato es categórico, hace un gráfico de este estilo, pero si pasa tal cosa. Entonces, todas esas decisiones que va tomando el programa de manera automática, hay que diseñarlas, y la parte de la programación, digamos, que se encarga de eso es, o se denomina control de flujo, es para dónde va el programa que estoy armando. Y eso, obviamente, hay que armarlo previamente con los objetivos que tengamos. Entonces, para eso vamos a utilizar dos estructuras, o dos instrucciones. Una es el bucle for y otra va a ser el condicional o el if. Vamos con el bucle for primero. Lo que me permite el bucle for es recorrer o digamos, repetir determinadas instrucciones de una manera secuencial, donde vamos cambiando un dato de esa repetición. Entonces, por ejemplo, tenemos un vector que tiene un montón de datos que en principio son todos false. Entonces, yo voy a poner la palabrita clave for, le pongo el paréntesis y voy a poner una variable i, ¿no? Que este nombre puede ser cualquiera, pero se suele usar en general i, ahí es una variable, in c, ¿no? En este vector que va del 1 al 10. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que i va a ir tomando todos los valores de este vector, del 1 al 10, secuencialmente. Y cada vez que la variable toma un determinado valor, vamos a ejecutar estas instrucciones. Vamos a imprimir ese valor y después vamos a asignarle al vector en la posición i el resultado de comparar i mayor o igual a 5, ¿no? Entonces, primero
Vamos a ejecutarlo. Entonces, lo primero que dijimos es, iba tomando un montón de valores y lo que debíamos hacer es imprimir cada valor. Entonces, fíjense cómo va tomando todos los valores del 1 al 10 y por cada vez que va cambiando, yo le digo, bueno, imprimilo, 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 imprimilo. Entonces, tengo toda esa secuencia. Entonces, nada, ahí voy imprimiendo todos los valores. Y además, en cada iteración que pasó, que i fue cambiando, le dije, bueno, si i es mayor a 5, esto va a valer true, y este valor de true se lo asignás al vector en esa posición, en la posición actual. Y si esto da como resultado false, vas a guardar el valor de false en el resultado. Entonces fíjense cómo después cuando nombro el vector original que fui actualizando, los primeros 4 valores valen false, porque i no era mayor a 5, mayor o igual, entonces le cargaba el valor de true, le cargaba el valor de false, y cuando era mayor a 5, ¿no? Del 5 para arriba, el resultado de esto era true, entonces le cargaba el valor de true. Entonces, como cuestión central, el bucle me permite repetir una determinada instrucción, un determinado conjunto de instrucciones, una cantidad de veces fijas en principio, donde yo voy modificando un valor de una variable, en este caso i, y se va actualizando, y todas las instrucciones que ejecuto se ejecutan con el valor actualizado en cada paso correspondiente. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera recorrer una serie de, por ejemplo, nombres, no sé, quiero mandar un mail a una lista de usuarios. Entonces voy recorriendo cada uno de los usuarios y en cada uno de los usuarios, por ejemplo, me quedo con el nombre y le mando un mail con ese nombre. Entonces voy al próximo usuario, le mando un mail con ese nombre actualizado, voy al próximo, etc. Entonces, eso que por ahí si tengo que mandar, no sé, 1000 mails, tengo que escribir 1000 líneas de código, acá, solo utilizando estas líneas de código, puedo ir actualizando esa información y generar esa sistematización o esa automatización de un proceso mediante programación. Entonces, el for de alguna forma, o el bucle, es como la instrucción nuclear que relaciona con la parte de la automatización o de la sistematización que me permite la programación. Entonces, por ejemplo, acá voy a recorrer de nuevo los 10 valores del vector con la variable i y voy a imprimir i por i más 1. O sea, cuando i valga 1, esto va a ser 1 por 1 más 1, o sea, 1 por 2. Después va a ser 2 por 3, después 3 por 4, después 4 por 5, etc. Y cada valor lo voy a imprimir. Entonces, estos son distintos ejemplos de cómo ir probando un bucle for, ¿no? Pero la idea central es siempre esa, es a una variable le asigno un conjunto de valores y voy secuencialmente realizando instrucciones para esa variable con los distintos valores. Vamos a pasar más rápido esto porque son varios ejemplos similares, pero acá lo mismo, no imprimo si es mayor o igual a 5, lo que había hecho al principio, pero ya no imprimo el valor. Bueno, acá también estoy haciendo lo mismo, solo que se lo asigno al vector. Y bueno, esto se puede ir complicando cada vez más, dependiendo, obviamente, estos son casos de ejemplo, pero dependiendo qué cosas querramos hacer. Por ejemplo, uno va a poder, no sé, realizar un análisis estadístico, si ese análisis estadístico es significativo, hacer otro análisis, si ese análisis, no sé, si un estadístico da en un rango determinado, realizar un análisis, no. Bueno, hay un montón de combinaciones posibles, ¿no? En este caso, estamos recorriendo valores ya no de numéricos, sino de strings. Entonces, esta variable i va a ir tomando todos los valores que están en esta secuencia. Y fíjense que acá declaro la variable j igual a 0, y dentro de este bucle, esto es algo que se suele usar mucho, voy sumándole un 1 en cada iteración. Entonces j arranca en 0 y tengo 1, 2, 3, 4, 5 valores. Entonces
hay 5 instancias donde voy sumando 1 a la variable j. Y después imprimo j, entonces fíjense cómo j va tomando estos distintos valores. Y después, bueno, hago esta operación para ver si i, ¿no? O sea, la letra esta es igual a a. Entonces, en los casos que es igual, guardo ese resultado en el vector. De nuevo, son distintos ejemplos. De nuevo, acá podemos concatenar este texto con el valor de la variable i, que va a tomar todas las letras del abecedario. Entonces después en cada iteración me dice la letra actual es la, y en texto la letra que estoy iterando, que va A, B, C, D. O sea, esto, la idea es mostrar que se puede usar con texto también, ¿no? Y bueno, después uno puede hacer determinadas operaciones también dentro de esos bucles. Entonces, por ejemplo, asignamos una matriz con los números del 1 al 20, con 5 columnas, perdón, 5 filas y 4 columnas. Vamos a imprimir la matriz, que es esta de acá, y después vamos a usar un bucle para ir recorriendo todos las columnas. Fíjense que acá digo voy entre 1 y ncol, que es una función que me permite saber el número de columnas que hay en map. Entonces voy recorriendo todas las columnas y voy a imprimir después la palabrita columna i, ¿no? Esto de acá, columna 1, columna 2, columna 3, columna 4. Y lo que hago acá es sumar todos los valores de la columna i, ¿no? Entonces estoy nombrando la matriz, indexo la columna en cuestión, que va a ir cambiando, y llamo a todos los valores que hay en las filas. Entonces, después lo que hago es el promedio, ¿no? Entonces, esta función min lo que hace es calcular el promedio, y esta función sum lo que hace es hacer la suma. Entonces, para cada columna yo le hago el promedio, y además le calculo la suma y lo imprimo por pantalla. Entonces, para la columna 1, promedio 3, suma 15, columna 2, promedio 8, suma 40, etc. Entonces, ahí puedo ir recorriendo en este caso una matriz, pero podría ser un data frame, y voy calculando o procesando los datos asociados a cada columna, o podría ser a cada fila, bueno, según lo que vayan necesitando. Bueno, les dije además que en el control de flujo tenemos el condicional. Entonces, el bucle me permitía repetir un conjunto de instrucciones cambiando un pequeño dato de una variable. El condicional lo que me permite es, digamos, bifurcar el camino dependiendo de una condición. O sea, lo que hace es decir, si pasa tal cosa, hace este conjunto de instrucciones. Pero si no pasa eso y pasa otra cosa, hace este otro conjunto de instrucciones. Entonces, ¿cómo es la sintaxis? ¿Cómo es la forma de escribir esta instrucción? Yo voy a poner primero el if, entre paréntesis voy a poner la condición. En este caso pongo una condición que ya es obvia, ¿no? Que 3 es menor a 4, o sea, esto de acá me va a dar true. Y entre llaves voy a poner las instrucciones que quiero que se ejecuten si esto es verdadero. En este caso voy a decir que imprima el número 5 es mayor a 4. Lo vamos a poner acá para que quede más... vamos a poner acá el 5, este que lo modificado. Y si no pasa eso, o sea, si no se cumple esta condición, entonces se imprime esta otra sentencia. Entonces, cuando ejecutamos, dice el número 5 no es mayor a 4. O sea que está imprimiendo esta instrucción, y esta instrucción, ¿cuándo la imprime? Cuando esto de acá es falso, ¿no? Entonces, como 5 menor a 4 es falso, esto lo salteo y voy derechito a la parte del else, ¿no? A la instrucción que se tiene que cumplir, se tiene que ejecutar cuando no es verdadera la condición. Ahora, si yo pongo un número tal que esta condición sea verdadera, entonces esto me va a quedar verdadero, y el if va a decir, bueno, si esto es verdadero, te mando a esta instrucción, que es la que corresponde a cuando la condición es verdadera. Entonces, en este caso es el número 5 es mayor a 4, porque imprime directamente esta sentencia, que es la que se cumple acá. Fíjense que, o sea, no tiene nada que ver lo que yo escriba, ¿no? Si yo pongo, no sé, saco esto, imprimo y
tiene el texto que yo ponga acá o el conjunto de instrucciones que haga acá. Pero lo que es clave es si se cumple o no esta condición. Entonces, acá yo puse valores ya fijos, entonces no tiene tanto sentido porque eso va a pasar siempre de una determinada manera. Pero yo puedo comparar valores de variables y esta variable puede ser el resultado de algo previo que yo no necesariamente conozca de antemano. Entonces, por ejemplo, digo, no sé, calculo el valor numérico, por ejemplo, no sé, el promedio de una tabla. Y si ese promedio es mayor a 4, entonces imprimo este mensaje o ejecuto esta instrucción. Y si ese promedio no es menor a 4, ejecuto esto. Entonces, fíjense acá, si yo pongo var num igual a 5, después pregunto, la variable, o sea, el contenido de la variable, ¿es mayor a 5? Si se da que sí, en este caso se da porque le puse que va a haber 5, entonces imprime este texto, o sea, ejecuta esta instrucción. La variable es mayor a 4. Pero si yo le pongo 3, va a pasar a la otra instrucción que es la que ejecuta cuando no se cumple. Bien, después esto empieza a complicarse un poquito más porque yo puedo combinar condiciones en base a los operadores que hemos definido antes. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que existía el operador AND, que lo que me decía era que, digamos, me iba a devolver true cuando las dos condiciones se cumplían y me devuelve false cuando no se cumplen las dos condiciones? Entonces, por ejemplo, yo acá digo var 1 es igual a 5, var 2 es igual a 81. Entonces, si vamos a poner primero un caso donde las dos condiciones den true. Entonces, var 1 igual a 5, esto va a ser verdadero porque se cumple que 5 es mayor a 4. Y además, var 2 menor a 80 también va a ser verdadero porque el 79 es menor a 80. Cuando ejecuto esto, entra directamente a esta condición. Ahora, si yo en vez de poner 79 pusiera 81, entonces ya no se cumple esta segunda condición, y como el AND pide que ambas sean verdaderas para que esto dé verdadero, el resultado de esto va a ser falso. Entonces, como el resultado de esto es falso, no voy a ejecutar esta instrucción, sino que el programa va a saltear a esta otra instrucción. Entonces, fíjense que en esta otra instrucción yo primero imprimo y después genero lo que se llama condicionales anidados. O sea, dentro de la condición que no se cumple, genero otros dos if. Entonces vamos a ejecutar con esta condición. Entonces primero voy a entrar, como no se cumplió esta condición, voy a entrar en esta instrucción de acá. Entonces fíjense que dice no se cumple alguna de las condiciones. Y además, como entré acá, sigo dentro de estos corchetes, de estas llaves, y voy a preguntar si var 1 mayor a 4, y le pongo, fíjense, el signo de admiración, o sea que este era el operador distinto. Entonces, esto sería, si var 1, que es 5, es mayor a 4, o sea, esto me va a dar true, porque 5 es mayor a 4. Pero después le digo que niegue ese valor, o sea, si esto es true, me va a dar false. Entonces, si esto es false, esta condición no se cumple, entonces esto no se va a imprimir, ¿no? A ver si lo dije bien. Entonces, si var 1 es mayor a 4, o sea, esto es verdadero, y le pongo el not y dice no se cumple la segunda condición. O sea que entra acá, ¿no? Porque dice var 2 menor a 80, eso es falso, y cuando el falso lo convierto en verdadero, eso me da true. Entonces, esta es la que sí se cumple. Entonces, la cuestión central con esto es que podemos ir combinando los distintos if, primero anidándolos, y segundo que podemos ir integrando distintas condiciones utilizando los operadores lógicos y también los operadores de comparación. Entonces, los operadores lógicos y de comparación sirven para eso, para evaluar si hay alguna condición que se cumple, que represente algo que a mí me interesa, por ejemplo, si una variable es mayor un número o menor, y además integrar dos condiciones distintas. Yo por ahí quisiera, una condición puede ser, bueno, quiero que se cumplan estas dos condiciones para hacer algo,
O podría ser utilizando el operador OR, ¿no? El O, decir, bueno, con que alguna de estas dos condiciones se cumpla, entonces me sirve para requerir que se ejecuten estas instrucciones. Bueno, entonces el if, o el condicional y el bucle, el for y el if, o el if y el for, mejor dicho, son fundamentales para manejar el flujo de la programación o el control del flujo. Después tenemos otro concepto central que es el de funciones, que diría que si nosotros pensamos en las variables, pensamos en los operadores, pensamos en el control de flujo con el for y el if, y pensamos en las funciones, son, diría, los 4 principales conceptos de programación que van a estar en todos los lenguajes, que van a ser súper necesarios para cualquier cosa que quieran armar programando, y que si ustedes entienden esos conceptos ya tienen una buena base como para empezar a aprender distintos lenguajes con distintas aplicaciones más orientadas a análisis de datos o más orientadas a desarrollo web o lo que sea. Entonces vamos a ver el tema de las funciones. ¿Para qué sirven las funciones? Las funciones lo que me permiten es agrupar líneas de código, ¿no? Instrucciones. Hay instrucciones que tienen sentido que se ejecuten todas, digamos, simultáneamente, digamos, o agrupadas. Entonces, para eso, en vez de escribirlas un montón de veces, cada vez que las necesitemos, lo que hacemos es agruparlas y guardarlas en un archivo aparte y generar esta función. Entonces, esa función, cuando yo la llamo, lo que hace es ejecutar todo ese código que tengo guardado en otro archivo para poder hacerlo más ordenado, más sistemático y más prolijo. Entonces, una de las utilidades más importantes es cuando yo tengo alguna funcionalidad que la tengo que ejecutar muchas veces en un programa, o quizá la tengo que ejecutar muchas veces en distintos programas, entonces me conviene agruparlo en una función. Entonces, esas funciones uno las puede armar, ¿no? Puede armar una, puedo armarlas uno, digamos, describiendo ese código, o puede haber funciones que ya estén implementadas por otras personas. Entonces, vamos a ver algunas de esas funciones. Por ejemplo, la función que nosotros usamos es print, ¿no? Entonces, si yo pongo print y un texto, lo que estoy haciendo es llamar esa función print, que va a hacer un montón de cosas que el resultado final de eso va a ser que imprima por la pantalla determinado texto. Entonces, para conocer las funciones, uno puede utilizar o el signo de pregunta en la consola, ¿no? Acá tenemos la consola, y la función, por ejemplo, vamos a poner print. Bueno, acá yo justo lo puse antes, vamos a poner otra, vamos a poner min, y tocar Enter, y fíjense que en esta parte me aparece la descripción de esta función. Entonces, acá uno puede tener documentado y saber qué es lo que hace esa función. Entonces, devuelve el máximo o el mínimo de una serie de valores, y esta es la función min. Entonces, lo mismo podría ser con la función, por ejemplo, print. O cualquier otra función que me va a devolver la descripción de eso. Entonces, números aleatorios, vamos a ver algunas de las funciones, algunas funciones útiles. Por ejemplo, runIf lo que hace es generar un número aleatorio, ¿no? La R es de random y unif es de una distribución uniforme. Entonces, esta función yo le paso los parámetros, en este caso va a ser la cantidad de números que quiero, el mínimo de esos números y el máximo de esos números. Entonces ejecuto y me va a dar 5 números aleatorios con las restricciones de que el mínimo es 3 y el máximo es 100. Uno puede poner también generar números enteros, entonces para eso usar la función sample. Entonces acá también ponemos del 1 al 5, vamos a generar 10 números que vayan del 1 al 5, esas son las opciones, y el replace true es que puedan repetirse. Entonces tenemos 4, 1, 3, 1, 5, va a generar una muestra aleatoria en base a estos valores. Después tenemos otra función que, por ejemplo, puede ser min,
que lo que hace es calcular el promedio de un conjunto de vectores. Entonces, fíjense, esta función lo que hace es llamar a otro archivo que está en algún lugar en la compu, que lo que hace es ir sumando todos estos valores y dividiendo por la cantidad final para calcular el promedio. Yo cuando le voy cambiando los valores, obviamente la función adapta la nueva información y calcula el promedio en base a eso. También podemos calcular el desvío estándar de una serie de datos, las fluctuaciones, ¿no? O sea, cuánto van cambiando una serie de datos, digamos, en la serie que estamos pasándole. Entonces esto habla de las fluctuaciones de un conjunto de datos. Y también podríamos generar datos ficticios en base a estos números aleatorios, ¿no? O sea, los números aleatorios los traigo a colación porque tanto para las simulaciones como para, sí, más que nada para las simulaciones o para algún tipo de análisis de datos de referencia, es útil generar números aleatorios de manera sistemática. Entonces acá vamos a generar dos vectores, sampleamos, ¿no? Con esta función sample, del 1 al 5, generamos 30 valores y acá 25. Bueno, y acá, por ejemplo, esto es para generar un set de datos ficticio para poder hacer algún análisis, ¿no? Entonces, bueno, en este caso vamos generando serían tres grupos de datos aleatorios. Bueno, esto sería la primera parte del A. Vamos a arrancar con la parte B, que obviamente no vamos a llegar a terminarla, pero sí vamos a arrancar para después, la próxima, ya tener la parte de los datos importados más o menos vista. Entonces, hasta ahora vimos la parte central de la programación, que son los bucles, las variables, cómo utilizar el ID, etc. Y ahora vamos a empezar a ver cómo trabajar con datos. Entonces, para eso les voy a mostrar un set de datos que vamos a usar, que es este archivito, que yo después lo voy a subir, que se llama datos2, donde tenemos distintos campos y cada uno con su determinado tipo de valor y valores. Entonces, acá puse un campo de empresa, el sector, una columna que sea la edad, otra el sexo y otra, no sé, una variable que pueda representar el sueldo, ¿no? Son variables súper genéricas, pero la idea es poner distintos tipos de datos y lo que vamos a hacer es generar un análisis muy básico de comparar, por ejemplo, si dos grupos tienen distinto tipo de sueldo haciendo un test estadístico. Entonces, para completar el proceso, ya vimos la parte más gruesa de programación, vamos a incorporar los datos, hacer algún tipo de manipulación con esos datos y luego hacer algún análisis. Entonces, para eso vamos a usar librerías. Esas librerías, las librerías lo que son conjuntos de funciones que uno las puede instalar, digamos que no vienen instaladas con el programa, sino que uno las va a instalar dependiendo de su necesidad. Entonces vamos a usar dos librerías o dos paquetes. Una es readxl y otra writeXL. Esta no la vamos a usar por ahora porque es para escribir datos en un Excel, pero esta lo que me permite es leer datos de un Excel. Después de instalarla, lo que vamos a hacer es importarla. Entonces, con esta palabrita, library, y el nombre de la librería, vamos a traerla al entorno de ejecución, digamos. Entonces, podemos borrar las variables que tenemos con esta escobita de acá, cosa que el entorno de ejecución queda vacío, limpiamos eso, y vamos a tocar este start. Acá me va a preguntar si quiero reiniciar el entorno de ejecución, le pongo que sí, y entonces lo que hace es instalar estos paquetes e importar esta librería readxl. Bueno, acá va a tardar un poquito en lo que es la instalación, pero ya está. Bien, entonces, para leer los datos, lo primero que voy a hacer es generar una variable donde guarde esos datos. Vamos a usar esta función dataframe para convertir los datos que tenemos en el Excel a un dataframe
Y vamos a usar esta función readExcel, ¿no? Que es una función que viene en el paquete readExcel para importar los datos. Entonces, para eso lo que voy a pasarles es la ruta donde tengo ese archivo. Obviamente, cuando ustedes trabajen van a tener que modificar esa ruta según la tengan en su computadora. Y bueno, acá me tiró un primer error, no se puede encontrar la función readExcel. Entonces, esto es que no logró importar de una forma satisfactoria la librería. Vamos a tratar de importarla de nuevo. Acá abajo ustedes pueden ir viendo todo el detalle de lo que va descargando y va instalando para esa librería. A ver, vamos a intentar nuevamente. Ahí está. Entonces ahora lo que hizo es generar esta variable var datos, donde cargó todos los datos que teníamos en el Excel. Entonces, bueno, vamos a ver algunas cositas. No, nos pasamos 5 minutitos, pero ahí cortamos y de la próxima arrancamos de ese lugar, ¿no? Pero les quiero mostrar primero cómo va a quedar estos datos que teníamos en el Excel, ¿no? Con esta variable summary tenemos como una primera aproximación a los datos que tenemos. Entonces, fíjense, nos dicen el campo, ID, empresa, sector, age, sexo, sueldo, condición, que son los campos que teníamos en el archivo, en el Excel, y nos da cierta información. Entonces, por ejemplo, de la variable empresa nos dice que es character, ¿no? O sea, que es texto. Y nos da la cantidad de registros, 116. De la variable sector, bueno, lo mismo, pero por ejemplo, de la variable age, ¿no? Que es un valor numérico, nos da cierta estadística descriptiva, ¿no? Nos da el valor mínimo, nos da el valor máximo, nos da la mediana, el valor que parte a la mitad de la distribución ordenada, el valor promedio, y después los cuartiles, que son los valores que separan en cuartos a la muestra. Entonces ya con esto tenemos cierta información de los datos que teníamos. Entonces, todos los datos los tenemos ahora en una variable que es un data frame. Entonces nosotros ya sabemos trabajar con data frames y podemos ir recuperando, por ejemplo, la primera fila. Entonces ahí tenemos en esta variable todos los datos asociados a la primera fila. Podemos ver los nombres de las columnas con esta variable codenames. Entonces vemos los nombres de estas variables. Podemos ver también los datos de una columna en particular, de un campo en particular, utilizando la función pesos. Ya recuperamos todos los valores que teníamos en el Excel. Y podemos también indexar y slicear, como vimos al principio, ¿no? Yo elijo solo los datos de la columna 3, que es la edad, y voy a recuperar los primeros 20 valores, ¿no? Porque este es el vector que va del 1, los dos puntitos, implica que recorre todos los valores hasta este que es el final, que es el 20. Entonces tengo los primeros 20 valores de la columna 3, que no es age, sino que es el sector, ¿no? Entonces acá tenemos informático, comercial, informático, tenemos toda esa serie de valores. Podemos ver también algunos datos de algunas columnas en particular con esta función que es table. Entonces me permite la función table, lo que hace es calcular, digamos, la frecuencia de los datos que aparecen, ¿no? Entonces, por ejemplo, para la variable edad me dice el valor 20 hay un solo caso, el valor 21 hay 4 casos, o sea, 4 registros con el valor 21, 8 registros con el valor 23, 7 registros con el 24, etc. Entonces, esta función table me permite conocer más o menos la frecuencia de los valores que tenemos en un campo. Entonces, por ejemplo, en empresa tenemos empresa 1, 79 casos, empresa 2, 37 casos. Y entonces podemos empezar a hacer algún histograma. A ver qué pasa ahí. Ahí está. Entonces, con estos datos, ¿no? Con los valores de edad, generamos un histograma que me va a permitir describir visualmente cuántos casos tengo de cada valor de datos.
¿no? Entonces tengo entre 20 y 25, tengo casi 30 datos, entre 25 y 30 tengo más de 50, entre 30 y 35 tengo más de 10, etc. Entonces ya con esto puedo empezar a ver algún análisis exploratorio y empezar a calcular algunos estadísticos. Por ejemplo, acá calculo el promedio, la desviación estándar, y después hago un histograma, bueno, esto en el otro chart. Vamos a calcular el promedio y el desvío estándar, ¿no? Una medida de la fluctuación. Entonces tengo todos los valores de edad, el promedio de la edad va a ser 31 y pico, y la desviación estándar, que me permite caracterizar el ancho de la distribución o las fluctuaciones en este conjunto de datos, es 10. O sea que la mayoría de la gente está entre, por ejemplo, 41 años y 20 años, ¿no? Entonces, entre 20 y 40 aproximadamente tenemos a la mayoría de estos valores. Bueno, lo mismo podemos hacer un histograma con el sueldo. Y bueno, ya vamos cerrando, pero lo que les quiero contar es que vamos a hacer la próxima. La idea sería empezar a cruzar estos valores, ¿no? De los sueldos, de las edades, de las empresas, y empezar a plantear distintos análisis. Por ejemplo, hay una relación entre la edad y el sueldo, entonces hay funciones estadísticas que puedo implementar programando que me permiten evaluar esa pregunta. O, por ejemplo, puedo separar entre empresa 1 y empresa 2 y decir, bueno, hay una diferencia significativa entre el sueldo entre las dos empresas. Y obviamente, nada, esto es un ejemplo, pero este tipo de análisis son replicables para cualquier conjunto de datos y, en particular, las correlaciones y las comparaciones entre grupos son muy, muy útiles para cualquier análisis de datos. Entonces, después lo que vamos a hacer es recodificar esas variables de modo de, por ejemplo, en la edad podemos decir, bueno, quiero separar a la gente que tiene, no sé, más de 40 y la gente que tiene menos de 40. Entonces, tengo que recodificar esa variable. Recodificar significa asignar un nuevo campo y decir, bueno, el que tenga más de 40 vamos a llamarlo grupo 1. Y el que tenga menos de 40 lo llamamos grupo 2, por ejemplo, ¿no? Entonces, a partir de la variable edad, me genero otra variable que sea la variable grupo de edad, para después hacer un análisis utilizando eso. Así que bueno, la próxima seguiríamos con esta parte, vamos a hacer test estadísticos de correlaciones, de comparación entre grupos, y vamos a tener más gráficos y resultados para mostrar y para contar. Así que bueno, eso sería un poco el contenido de hoy.